Bienvenidos a la nueva clase de Cirugía 2B. Mi nombre es Luca Bonini, soy profesor asistente de la Cátedra de Cirugía 2 desde hace ya un tiempo, y se me ha encomendado el dictado de esta clase cuya temática es riesgos naturales de la extracción dentaria. Es un tema muy importante, es muy extenso también, forma parte de la unidad número 2 de nuestra asignatura, y he decidido, justamente por la extensión que tiene este tema, organizar dos clases, una primera clase o una primera parte en donde vamos a tratar aquellos riesgos naturales que se presentan de manera inmediata en el momento en que nosotros estamos realizando nuestra cirugía, es decir, de manera intraoperatoria. Y luego vamos a desarrollar una segunda clase, una segunda parte, en donde vamos a tratar aquellos riesgos naturales que se presentan de manera mediata, es decir, algunas horas o días posteriores a la realización del acto quirúrgico. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar a compartir un PowerPoint para entrar de lleno ya en la clase. Entonces, como les decía, el tema de esta clase es riesgos naturales de la extracción dentaria. Cuando hablamos de riesgos naturales de la extracción dentaria, nos referimos a aquellas situaciones inesperadas, indeseadas, relacionadas con factores anatómicos o patológicos propios del caso clínico por resolver. Es importante que realicemos una adecuada historia clínica, efectuemos un correcto estudio clínico radiográfico y, por supuesto, también es muy importante la elección de la técnica quirúrgica indicada para resolver el caso clínico. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas cosas, va a ser menos probable que se presenten estas situaciones indeseables o inesperadas. Bien, cuando hablamos de riesgos naturales de la extracción dentaria, obviamente nos referimos siempre a estas situaciones que va a sufrir nuestro paciente por efecto o por acción de nuestra actividad profesional. Más allá de que nosotros como profesionales también podemos sufrir algunos riesgos en nuestra relación con nuestro paciente. Entonces, al comienzo hablamos de riesgos naturales inmediatos y riesgos naturales mediatos. Repetimos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Los riesgos naturales inmediatos son aquellos que se producen en el transcurso de nuestra actividad quirúrgica, en el transcurso de nuestra cirugía. Son intraoperatorios. Mientras que los riesgos naturales mediatos son aquellas situaciones que se van a presentar con posterioridad a nuestro acto quirúrgico, a veces apenas unas horas después y otras veces algunos días después de haber realizado nuestra cirugía. Dentro de los riesgos naturales inmediatos, tenemos que hablar de lesiones de tejidos duros, lesiones de tejidos blandos o lesiones de tipo nerviosas. Cuando hablamos de lesiones de tejidos duros, podemos decir que la situación más frecuente es que se produzca la fractura del diente por extraer, es decir, la fractura del elemento dentario que nosotros deseamos extraer, ¿sí? Esta sería la situación que se presenta de manera más frecuente. También se puede producir la fractura o luxación del diente vecino. Afortunadamente no es esto lo que ocurre con mayor frecuencia. En el caso de la fractura del elemento dentario por extraer, esta fractura se puede producir a nivel radicular, se puede producir a nivel coronario, se puede producir en un mismo elemento dentario a nivel coronario o radicular, se puede producir en una de las raíces de un elemento multiradicular, se puede dar a nivel del ápice, a nivel del cuello, a nivel del tercio medio. Como verán, esta situación puede tener una gran cantidad de combinaciones. Lo cierto es que una vez producida este acontecimiento, lo importante es que nosotros sepamos resolverlo, darle una solución a esto, especialmente darle una solución a nuestro paciente.
si se produce un acontecimiento de esto, lo más probable es que tengamos que realizar una técnica de colgajo o una técnica de odontosección para poder resolver definitivamente este caso y resolverle el problema que nosotros como profesionales le hemos generado a nuestro paciente. Otra situación que se puede presentar con bastante frecuencia es la fractura del hueso alveolar. La fractura del hueso alveolar se va a originar, obviamente, por el intento de extracción del elemento dentario. Puede incluir una de las paredes del alvéolo, puede incluir más de una de las paredes del alvéolo. En algunos casos puede incluir, como en este caso clínico, no solamente alguna pared alveolar, sino hasta el septum interradicular. Lo cierto es que si se produce una fractura de este tipo, eh, la porción de tejido óseo que se encuentra fracturada debe ser eliminada. No podemos dejar esta porción de tejido óseo fracturada dentro del alvéolo, ya que esto va a tener consecuencias y complicaciones con posterioridad, como una alteración en el proceso de cicatrización, o hasta la posibilidad de instalarse algún proceso infeccioso, ya que el organismo puede mm, reconocer esta porción de tejido óseo como un secuestro óseo. Lo cierto es que no solamente se deberá eliminar entonces el elemento dentario, sino que deberá eliminarse correctamente, adecuadamente, toda porción de tejido óseo que se encuentre fracturado con movilidad dentro del alvéolo. Muchas veces se produce la fractura, pero el tejido óseo queda adherido a la mucosa y tendremos que realizar una maniobra de decolado, de desprendimiento de la mucosa que se encuentra adherida al tejido óseo para poder eliminarlo completamente del alvéolo. Bien, siguiendo con las lesiones de tejidos duros, otra lesión que se puede dar con cierta frecuencia, digamos que con menor frecuencia que los casos que vimos con anterioridad, es la fractura de la tuberosidad del maxilar. Esta tuberosidad del maxilar que se encuentra en relación directa con el tercer molar superior, está constituida por un tejido óseo que muchas veces es blando, papiráceo, delgado, y ante movimientos de luxación y extracción exagerados en el intento de extraer el tercer molar superior o la aplicación de algún elevador en donde se realizan fuerzas desmedidas, puede ser la causa, el origen de la fractura de esa tuberosidad que en algunos casos puede venir adherida, como en estas situaciones, al elemento dentario que se extrae, y otras veces puede quedar esta zona de tejido óseo fracturada, y es importante que exploremos y individualicemos si esto es así, es decir, si la porción de tejido óseo que comprende la tuberosidad se encuentra fracturada y con movilidad en la zona correspondiente. A veces estas fracturas de la tuberosidad son tan amplias que pueden involucrar parte del piso del seno maxilar. Como en el caso anterior, como en el caso de las fracturas de las paredes alveolares, debemos proceder de la misma manera, retirando toda porción de tejido óseo que se encuentre fracturado y que se encuentre dentro de la cavidad quirúrgica. Se deberá, luego de la eliminación del tejido óseo fracturado, realizar la sutura correspondiente para subsanar este inconveniente y promover un proceso de cicatrización adecuado. Me voy a detener un poquito en este momento y con este dibujo para decir que todas las situaciones que hemos visto hasta el momento, muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, tienen que ver con maniobras quirúrgicas incorrectas, inadecuadas, violentas, ejerciendo fuerzas desmedidas, eh, o bien porque se han elegido técnicas quirúrgicas inadecuadas para la resolución del caso clínico. Lo cierto es que estas situaciones que acabamos de ver tienen que ver con lo que les acabo de mencionar. Por lo tanto, es muy importante realizar maniobras quirúrgicas adecuadas, medidas, evitando fuerzas exageradas, dándole tiempo al tejido óseo que se dilate para permitir la extracción del elemento dentario,
Y por supuesto, como lo vengo diciendo, elegir la técnica quirúrgica correcta y adecuada para resolver el caso clínico. Si el elemento dentario tiene indicación para ser extraído por colgajo o por odontosección y nosotros decidimos hacer una extracción utilizando la técnica de extracción simple, seguramente que algunos de estos inconvenientes se van a presentar. Otra situación que se puede dar, afortunadamente con una frecuencia muy baja dentro de lo que consideramos lesiones de tejidos duros, es la fractura de la mandíbula. Esta situación se presenta muchas veces en las cirugías tendientes a la extracción del tercer molar inferior. Eh, estas cirugías, estas extracciones a veces muy laboriosas, si no se realizan con el cuidado necesario, se aplican fuerzas desmedidas, excesivas, cuando se aplica un elevador, puede llevarnos a la fractura de la mandíbula, lo que va a ser una situación sumamente indeseable y que para resolverla vamos a necesitar del apoyo de alguien que sea experimentado en la resolución de este tipo de situaciones, como puede ser algún cirujano bucomaxilofacial. Eh, el primer síntoma que vamos a observar si se produce este acontecimiento es una alteración en la apertura y cierre de la cavidad bucal del paciente que ha sufrido la fractura. Podemos ver cierta asimetría cuando el paciente abre o cierra la boca. De manera que esta es una situación que debe ser manejada con mucho cuidado, tratar de evitarla por todos los medios y aplicar de vuelta la técnica quirúrgica correcta y adecuada para evitar generar demasiada fuerza, demasiada presión con el instrumental quirúrgico y de esa forma prevenir una fractura de mandíbula. Otra situación que se puede presentar con baja frecuencia es la luxación del ATM. Afortunadamente no es una situación que sea de extrema gravedad. Habitualmente el paciente nos suele anticipar que cuando está mucho tiempo con la boca abierta o cuando abre la boca demasiado grande, como nos dicen ellos, siente que la mandíbula se le traba, que la articulación se le traba. Eso nos puede ya hacer sospechar que es un paciente en donde puede existir cierta facilidad en cuanto a la luxación de su articulación temporomandibular. Y tenemos que tener especial cuidado con esto, con nuestras extracciones dentarias que realizamos en maxilar inferior, ya que los movimientos de luxación sobre el maxilar inferior van a trasladar fuerza a nivel de la articulación, como ustedes ya lo saben. Por lo tanto, es muy importante cuando se realiza una extracción dentaria en el maxilar inferior, que ese maxilar inferior, la mandíbula, sea sostenida firmemente con la mano opuesta a la que está utilizando la pinza de extracción. Esta maniobra, la maniobra de extracción dentaria, ustedes la conocen ya desde lo que constituye la extracción simple, es decir, para los diestros utilizaremos la mano derecha para manejar la pinza, que va a ser la que va a tomar el elemento dentario y va a realizar los movimientos de luxación, y la mano izquierda es la que va a sostener la mandíbula, el maxilar inferior, de manera firme para que podamos realizar esta extracción dentaria, para que movilicemos el elemento dentario y no traslademos con nuestros movimientos, los movimientos que realizamos con la pinza, movimientos inadecuados a nivel de la articulación. Si a pesar de tener estos cuidados de sostener adecuadamente el maxilar inferior, se produce la luxación del ATM, lo que va a suceder es que el cóndilo se va a desplazar hacia adelante, sobrepasando los niveles, por así decirlo, los límites de la cavidad glenoidea, y va a quedar trabado por delante de la cavidad glenoidea, impidiéndole al paciente el cierre normal y natural de la cavidad bucal. Para poder volver esta situación a la normalidad, deberemos realizar nosotros una maniobra que no es muy compleja, consiste en apoyar los dedos pulgares sobre las caras oclusales de los molares inferiores y apoyar el resto de la mano por debajo del maxilar y efectuar un movimiento de este maxilar empujando con ambos pulgares de manera simultánea, como les decía, empujando al maxilar inferior hacia abajo y hacia atrás, haciendo que el cóndilo descienda, supere el límite anterior de la cavidad glenoidea y vuelva a ubicarse en su posición natural dentro de la cavidad glenoidea,
respetando la posición y la ubicación del disco articular. Es una situación que puede generar un poco de estrés, un poco de nerviosismo en el paciente. Por lo tanto, es importante que nosotros nos mantengamos tranquilos, que le expliquemos al paciente qué es lo que ha sucedido y realizar la maniobra lo más rápido posible para que el paciente vuelva a sentirse cómodo. Muy bien. Otra de las situaciones que se pueden presentar y que podemos considerar como riesgo natural inmediato es la comunicación bucosinusal. Es decir, la presencia de una solución de continuidad que se produce al momento de realizar la extracción dentaria, obviamente de un elemento dentario maxilar superior, y principalmente, o en la gran mayoría de los casos, en la extracción del primer molar superior. Elemento dentario que es el que se encuentra con mayor probabilidad o con mayor proximidad al piso del seno maxilar. Observen en esta radiografía este primer molar superior, cómo presenta sus dos raíces vestibulares en íntima relación con el piso sinusal y la raíz palatina muy voluminosa que también se encuentra muy próxima, prácticamente pareciera, aunque no lo está, completamente dentro del seno maxilar. Lo cierto es que la extracción de este elemento dentario origina esta situación indeseada, que en este caso es la comunicación bucosinusal, es decir, una solución de continuidad, una comunicación entre la cavidad bucal y el seno maxilar. Ese seno maxilar no tiene por qué tener relación con nuestra cavidad bucal y si esto persiste, si esta situación queda en el tiempo, ese seno se va a enfermar y vamos a generar una sinusitis de tipo odontógeno. Para evitar esto, debemos resolverlo realizando una sutura lo más herméticamente posible que me permita cerrar completamente el alvéolo. Esta sutura hermética tiene que permitir la formación de un coágulo adecuado y a partir de la formación de ese coágulo, sellar y curar definitivamente la comunicación bucosinusal. Esta maniobra de cierre, como se conoce, de plástica, cirugía plástica de cierre, eh, necesita de ciertos parámetros para tener en cuenta y ser llevada a cabo. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que para llevar adelante el tratamiento de esta comunicación bucosinusal inmediatamente después de haberse producido, tendremos que tener en cuenta que el seno se encuentre sano, que el ostium se encuentre permeable y a partir de ahí realizar una sutura hermética que oblitee completamente con la mucosa el alvéolo de manera total. Esa sutura, a diferencia de otros casos, va a ser retirada no antes de los 15 días. Generalmente cuando realizamos sutura por una extracción simple o por un colgajo, por una autosección, sabemos retirar la sutura a la semana. En este caso esperaremos el doble de tiempo, 15 días vamos a esperar antes de retirar la sutura. Esta sutura y el cierre del alvéolo será efectivo siempre y cuando que se reúnan estas dos condiciones, es decir, que el seno esté sano, que sea un seno que no se encuentre con una sinusitis anterior a la extracción dentaria, y que el ostium esté permeable. Si el seno está sano, si no tenemos sinusitis y el ostium está permeable, el procedimiento de cierre a través de la sutura va a ser exitoso. De lo contrario, si el paciente se encuentra con una sinusitis activa, el seno seguramente no se va a encontrar permeable. Esto nos va a llevar indefectiblemente al fracaso de la sutura y esta comunicación bucosinusal que en este momento, en un primer momento era de tipo aguda, se va a transformar en una comunicación bucosinusal de tipo crónica. Muy bien, vamos a ver en este dibujo rápidamente cómo sería el procedimiento de cierre del alvéolo para poder solucionar una comunicación bucosinusal. Realizaremos por vestibular dos incisiones de tipo mucoperiósticas, que luego nos permitirán tallar y decolar un colgajo que será completamente vestibular. Ese colgajo, además, debe ser mucoperióstico. Acá tenemos que tener en cuenta
que el periósteo es la estructura inextensible, es muy rígido comparado con la mucosa, y como nosotros necesitamos tener un colgajo lo más amplio posible, vamos a realizar un procedimiento que consiste en incisiones a lo largo de este colgajo que hemos realizado, desde su cara interna, incidiendo solamente el periósteo con mucho cuidado, sin perforar, sin llegar a perforar el espesor de toda la mucosa. Si nosotros logramos hacer estas incisiones con mucho cuidado, con mucha delicadeza, obviamente utilizando un bisturí con hoja número 15, como les decía, si logramos hacer estas incisiones, vamos a obtener la extensión de la mucosa, vamos a obtener un colgajo más amplio, más largo, como decimos nosotros, vamos a obtener mayor cantidad de tela para poder rebatir sobre el alvéolo y llegar hasta el otro extremo del alvéolo, hasta la zona de la mucosa palatina y poder suturar y dejar cerrado completamente el alvéolo. De esta forma, entonces, podremos rebatir el alvéolo y a partir de ahí comenzar con la realización de todos los puntos de sutura que sean necesarios hasta lograr el cierre completo del alvéolo. Esta es una técnica, es una de las tantas técnicas, la técnica que más se utiliza, aunque no es la única. Llegado el momento, podrán ver esta técnica con mayor precisión, pero en realidad no es el tema propio de esta clase, solamente quería mencionárselos rápidamente para que tengan una idea de cómo se debería realizar el cierre de una comunicación bucosinusal de tipo aguda. Muy bien. Otra de las situaciones que se presenta y que podemos considerar como lesiones de tejidos duros comprende la fractura de instrumental. En la mayoría de los casos se trata de instrumental que se encuentra en malas condiciones, aquí se puede ver a nivel del maxilar, dentro de un alvéolo de un molar inferior, una imagen que me da la pauta de que se trata de un objeto metálico. Si es metálico, no nos queda mucha posibilidad de equivocarnos en cuanto a que se trata de algún instrumental quirúrgico. Con mucha frecuencia se trata de la hoja de algún elevador. En este caso vemos otra imagen también, un cuerpo extraño de tipo metálico. Podemos sospechar de que se trata de la punta, del extremo de algún instrumento que se ha utilizado con el intento de luxar algún resto radicular, algún elemento dentario. Esto se produce a veces porque el instrumental se encuentra en malas condiciones y por eso se fractura. Otras veces la situación ocurre porque se está empleando de manera incorrecta el instrumental, porque a veces se utiliza el instrumental que está diseñado para realizar cinemotomía, se lo utiliza para intentar extraer o luxar un resto radicular y ahí se produce la fractura de ese instrumento que no está ideado o fabricado para ese fin, para el fin de luxar un elemento dentario. Lo cierto es que es importante tener en cuenta cuando sucede este acontecimiento de manera intraoperatoria, de solucionarlo de manera inmediata. No podemos dejar en nuestro paciente, en nuestra cavidad quirúrgica, restos de instrumental que a la corta o a la larga van a generar complicaciones y en algún momento deberán ser resueltas. Lo ideal, como les decía, es resolver esta situación de manera inmediata, de manera intraoperatoria, para que esto no llegue a mayores. Muy bien. Ahora pasamos a hablar un poco sobre lo que son lesiones de tipo inmediatas, pero que asientan en tejidos blandos. Cuando hablamos de tejidos blandos nos referimos a lesiones que se van a producir sobre labios o comisuras, es decir, un tanto más externo a nuestra cavidad bucal, o lesiones que se van a producir en la mucosa intrabucal, es decir, sobre lengua, sobre piso de boca, sobre paladar, sobre mucosa lingual. Y aquí también me voy a detener un poquito y voy a insistir otra vez en la importancia del manejo del instrumental, en la importancia de evitar maniobras bruscas que produzcan desplazamientos indeseados del instrumental. Recuerden siempre que nosotros utilizamos instrumental con filo, instrumental que es capaz de lacerar
los tejidos blandos, de lastimar, de ulcerar, esos tejidos blandos próximos y a veces no tan próximos a nuestra zona quirúrgica de trabajo. Entonces, a veces maniobras intempestivas, inadecuadas, violentas, van a generar lesiones que a veces son difíciles de solucionar inmediatamente, porque suelen ser amplias, profundas, y van a dejar secuelas por varios días en nuestro paciente. Entonces, recordar siempre, elegir las técnicas quirúrgicas adecuadas basándonos en el estudio clínico y radiográfico, el caso clínico, y evitar maniobras que no sean correctas, inadecuadas, bruscas, intempestivas, maniobras de deslizamiento del instrumental con filo, que van a originar lesiones como estas que podemos ver aquí, a nivel de labios, úlceras, laceraciones. Aquí en el paladar se ve una úlcera que ya está en proceso de curación porque fue originada por la punta de un elevador que se escapó ante una maniobra descontrolada del operador, otra lesión en lengua. A veces estas lesiones en labios se producen por el uso indebido de las pinzas de extracción. Sin darnos cuenta, podemos realizar la compresión del labio, a veces utilizando inadecuadamente alguna pinza elástica, en el momento de hacer la sutura también. Es decir, esto ocurre siempre por maniobras incorrectas, inadecuadas, eh, y somos siempre nosotros, los profesionales, los odontólogos, los culpables de estas situaciones. Y muchas veces el paciente no las nota, no las percibe en el momento en la que se produce, porque se encuentra anestesiado en esa zona, que suele ser una zona relativamente próxima a la zona de extracción, pero que indudablemente van a dejar sus consecuencias en tejidos blandos. Muy bien. Y por último, para terminar con esta primera parte, eh, tenemos que hablar de lo que son las lesiones nerviosas. Dentro de las lesiones nerviosas mencionamos las parestesias, neuritis y neuralgias. A su vez, dentro de estas tres situaciones, la más frecuente por lejos, por mucho, es la parestesia y principalmente la parestesia a nivel del nervio dentario inferior. Esa parestesia producida por una agresión, por una lesión del nervio dentario inferior, va a producir una alteración en la sensibilidad que el paciente puede percibir a nivel del labio inferior y siempre del lado o del mismo lado sobre el que se ha trabajado y sobre el que se ha realizado el traumatismo del nervio dentario inferior. En algunos casos, esa alteración de la sensibilidad en el labio puede ser menor, en otros casos puede ser mucho más extensa, más amplia. En algunas situaciones el paciente puede morderse el labio, realizar este mordisqueamiento típico y no sentir absolutamente nada, ningún tipo de dolor cuando se está mordiendo. Otras veces puede realizar esta maniobra el paciente de morderse y sentir apenas una leve sensación, un leve hormigueo. Lo cierto es que es una situación bastante desagradable e incómoda para el paciente, que se va a producir de manera inmediata en nuestra actividad quirúrgica de manera intraoperatoria. Muchas veces tiene que ver o está relacionada con la extracción de los terceros molares inferiores. Elementos dentarios estos, los terceros molares inferiores, que se encuentran muy próximos al conducto dentario inferior, al nervio dentario inferior, al techo de ese conducto, y en las maniobras a través de las cuales intentamos extraer este tercer molar inferior, eh, los ápices de este elemento dentario comprimen, presionan el techo del conducto, a su vez el techo comprime, compresiona el paquete vasculonervioso y genera esta situación de parestesia. Es una situación que a veces no es muy fácil de resolver, en algunas ocasiones resuelve sola al cabo de algunos días o algunos meses. En algunos casos podemos ayudar al paciente con medicación antiinflamatoria combinada con complejos vitamínicos del grupo de las vitaminas B. Lo cierto es que no logramos darle muchas veces una solución inmediata y rápida a esta situación. Y debemos apelar a la paciencia del paciente, cosa que muchas veces el paciente no tiene. Eh, eh, esta parestesia del nervio dentario inferior es la más frecuente y tiene que ver
principalmente con maniobras quirúrgicas puras. Otras veces podemos producir involuntariamente la parestesia del nervio lingual. A veces también esta parestesia del nervio lingual, que se manifiesta con una alteración en la sensibilidad de la lengua, de la porción de la lengua que se encuentra también del mismo lado que ha sido intervenido quirúrgicamente. Como les decía, esta parestesia del lingual puede deberse a maniobras quirúrgicas, cuando se realizan colgajos o se interviene en la zona lingual, en la zona de la mucosa lingual, también en el sector del tercer molar inferior. Y otras veces esta parestesia del nervio lingual puede ocasionarse o originarse, aunque con mucha menos frecuencia, cuando nosotros realizamos nuestra técnica regional al nervio dentario inferior. Muy bien. Eh, Dicho esto, ponemos fin a la eh, primera parte de este tema del que hemos comenzado a hablar en esta primera clase, es decir, riesgos naturales de la extracción dentaria. Nos vamos a encontrar nuevamente cuando hablemos en la clase siguiente sobre riesgos naturales de la extracción dentaria de tipo mediatos. Nos vemos en la próxima.